Continuar en esta mañana con el estudio. Estamos estudiando método de estudio bíblico y vamos a seguir viendo algunos conceptos de la palabra del Señor de ahí, el método de estudio bíblico. Algunas cositas que estamos repasando, vamos a poner allí. Así todas las podemos ver. Damos segundo después del 1:20, 21. Ajá. Punto 2. La Biblia es una colección única. Buen día, buen día. Entonces, la idea, más que nada, es poder ir entendiendo cada uno de esos versículos con respecto a lo que estamos enseñando. Verdades esenciales acerca de la Biblia, estuvimos ahí, pasamos por ahí. Lo que creemos respecto a la Biblia es de importancia crítica, estuvimos explicando eso el otro día. También la Biblia en su origen es divina y es la sobrenatural y progresiva revelación de Dios acerca de quién Él es y quién es el hombre en relación con Él, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, la Biblia tiene lo que nosotros usamos, el término que lo vamos a ver un poquito más adelante ahora, la palabra revelación es una revelación progresiva. Si usted va a Génesis y de Génesis va hasta Malaquías, usted no va a encontrar en ningún lugar lo que es la iglesia, ¿verdad? Ahora, cuando llega a los evangelios, usted va a encontrar solamente que el Señor Jesucristo menciona 2 veces la iglesia, pero ya cuando llegamos al libro de Hechos, ya comienza todo el proceso de lo que es la aparición de la iglesia, el comienzo de la iglesia, y todo lo que tiene que ver con los escritos del apóstol Pablo que hablan acerca de la iglesia, ¿no? Entonces, la revelación progresiva, que lo vamos a ir repitiendo varias veces, es importantísimo. ¿Por qué? Porque es importante ver por qué razón el Señor fue revelando paso a paso a través de Moisés, de los libros de la ley, a través de los libros históricos, poéticos, proféticos, para llegar luego a los evangelios, libro de Hechos, todas las cartas que tenemos ahí, hasta el último que es Apocalipsis. Todo es una revelación progresiva y más adelante vamos a ver los motivos por los cuales es progresivo, ¿sí? La Biblia es una colección, dijimos, de 66 libros, ¿verdad? Nosotros podríamos tomar y poner una mesa cada libro, Génesis, Éxodo, Levítico, hasta el final. Pero la Biblia es una recopilación, ¿sí? Y tenemos ahí lo que es una colección de 66 libros. Dijimos el otro día, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Que hay Biblias de repente que tienen más libros, sí. Hay ciertas Biblias donde han agregado unos libros que nosotros le llamamos libros apócrifos, ¿verdad? Y pareciera que el término apócrifo es malo, ¿verdad? De una vez nosotros, no, eso es apócrifo. No son reconocidos como inspirados, pero sí nos puede ayudar un poquito en historia, ¿verdad? Un poquito en sucesos, como acontecieron ciertos sucesos que no lo tenemos en lo que son los 66 libros. No pasó la prueba, cuando se hizo el canon, se formó el canon, no pasó la prueba, esos libros no pasaron la prueba. Quizá el más conocido es el libro de Macabeo, ¿verdad? Es uno de los libros más conocidos, pero hay un montón, son 73 en total en ciertas Biblias, ¿verdad? Porque tienen los 66 libros nuestros, más esos libros que no fueron contados como inspirados, ¿sí? Entonces, escrito por hombres que dependieron de la dirección del Espíritu Santo. Ahí vimos en 2 de Pedro 1, 20, 21, hombres siendo inspirados por Dios, ¿sí? También habíamos visto en Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicias. La Biblia forma una unidad y no se contradice en ninguna de sus partes. Podemos ir ahí al Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Y vamos a ver en este punto. Dice el versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia, ¿no? Entonces dice, la suma de tu palabra es verdad. Cuando nosotros comenzamos a sumar
paso a paso, desde Génesis, llegamos hasta Apocalipsis, la suma de tu palabra es verdad. Por eso decimos que la Biblia es verdad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es verdad. Entonces, ¿se acuerdan cuando Pilato preguntó ante el Señor qué es la verdad? Y qué lamentable, ¿no? Que no dejó tiempo para explicarle, ¿verdad? Estaba escuchando un poquito acerca de la historia y algunos historiadores dicen que después Pilato se convirtió, ¿verdad? No tenemos un registro nuestro para avalar eso, pero sí algunos historiadores mencionan que Pilato después se acercó al Señor, ¿no? Nosotros lo crucificamos de una vez, desde que sabemos que se lavó las manos, que entregó al Señor Jesucristo, de una vez lo mandamos al infierno. Pero, no sé, eso dice la historia. Yo sí conozco un Pilato que se convirtió, eso fue en Doña Ana, ¿verdad? Ahí nos tocó hablar con un joven que se llama Pilato y aceptó al Señor, ¿verdad? Así es, por ahí tengo el video guardado porque esto es histórico. Sí, esto es histórico, Pilato se convirtió. Bueno, en fin, ahí estaba el joven en Doña Ana de San Cristóbal. Entonces, tenemos lo que es el concepto de que toda la escritura es verdad, ¿no? Y nos hace pensar, la suma de tu palabra es verdad. Sí, qué bueno es cuando el Señor mencionaba, ¿se acuerdan? Mencionaba la ley y los profetas. Hasta aquel momento, la ley y los profetas. Cuando Pablo escribe a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, todavía no estaba todo el canon escrito. Pero ya el apóstol Pablo estaba diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Después que se completó el canon, ya tenemos los 66 libros y seguimos diciendo lo que dice la palabra de Dios. De dos maneras. La suma de tu palabra, desde Génesis y Apocalipsis, es verdad. Y decimos también, según 2 Timoteo 3:15, 3:16, ¿verdad? Que la escritura es inspirada por Dios. O sea, de eso tenemos que estar claros. Por eso que tiene que ser algo crítico. Quizás no habíamos explicado un poquito el concepto de crítico. O sea, es tan importante que usted tenga bien claro esa base de qué es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que cambie su vida. Y va a hacer que el valor y la autoridad sea la palabra. O sea, si yo entiendo que este libro es un libro de vida y muerte, o vida o muerte, ¿por qué? Porque nos muestra nuestra condición delante de Dios, que si no aceptamos al Señor, su sacrificio en la cruz del Calvario, estamos condenados. Pero es vida porque Jesucristo es la vida. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, este punto de las Escrituras es crítico en la vida de cualquier ser humano, porque de aquí depende el encontrar la vida eterna, el encontrarla en Cristo. Entonces, por eso es tan importante. Estaba estudiando en esta semana históricamente todo lo que son las traducciones de las Escrituras. Desde Jerónimo, ¿verdad? Desde Roma, comenzando desde Roma en el año 330 aproximadamente, ¿verdad? Y él comenzó a traducir y después encontramos tantos otros hombres, ¿verdad? Que tradujeron, o no toda la Biblia, por lo menos tradujeron el Nuevo Testamento, o tradujeron alguna porción de las Escrituras. Y es increíble cómo estos hombres tuvieron que aprender el idioma, muchos de ellos, para después poder traducir las Escrituras en diferentes puntos. Dice la estadística de traducción que todos los días se traduce una Biblia a algún idioma del mundo. Esa es la estadística que tenemos. Todos los días se traduce una Biblia en algún idioma del mundo, ¿sí? Entonces, qué bueno nosotros poder tener la Biblia en español, ¿sí? Hubo una época donde solo los clérigos tenían el acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia fue puesta en esa época en latín, y ahí ¿quién sabía latín? La gente del vulgo, como se le llamaba, no sabía latín. Entonces tenía que creer al clérigo que explicaba las Escrituras en otro idioma y creer que lo que estaba diciendo era así. Pero qué bueno de tantos hombres que se esforzaron para que nosotros hoy podamos tener la Biblia en español. Para que nosotros hoy podamos tener. La meta de los traductores es que la Biblia sea traducida a la mayor cantidad de idiomas para que todos tengan acceso a las Escrituras. Para que todos se puedan acercar a las Escrituras. Como le decía el otro día, hay ciertos idiomas que son tan pequeñas las comunidades que todavía no se ha logrado
poder traducirla a esos idiomas. Pero, por lo general, esos pequeños grupos conocen otro idioma. Y entonces, por ahí es que se entra la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la famosa Rusia grande, enorme, poderosa? ¿Verdad? Es interesante que aún el Evangelio entró a Rusia y escribieron Biblias para niños. Y entonces el comunismo tomó esas Biblias y abajo de la Biblia ponían todos los conceptos ateos en la Biblia para niños. Todos los conceptos ateos. Diciendo, bueno, ellos dicen los cristianos, pero nosotros le vamos a dar nuestro punto de vista, que tiene fuerza. Y escribieron todas las notas de los conceptos ateos. Y entonces entró la Biblia a Rusia, en muchos lugares, ¿verdad? ¿Y qué hacían los padres? Los padres tachaban todo lo que eran los conceptos ateos y dejaron los conceptos bíblicos, ¿verdad? Y de esa manera que la iglesia, en medio de toda esa persecución, pudo crecer. O sea, aún así el Señor toma ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa en sí mismo, ¿no? Y aún así el Evangelio ha entrado a esos lugares extraordinariamente. Entonces, hay un grupo misionero, actualmente hay un grupo misionero de 3.000 que están trabajando para aprender idioma y traducir las escrituras en los diferentes idiomas. Ahí aproximadamente en todo el grupo de trabajo hay 3.000 personas detrás de lo que es la traducción de la Biblia, porque la meta es que cada persona pueda tener acceso a la Biblia. Y ese es un movimiento extraordinario. ¿Por qué? Porque han tenido que enfrentar desde la historia para acá, después de Cristo, han tenido que enfrentar enfermedades, persecuciones, muerte, y aún así todavía, gracias al Señor, se sigue traduciendo las escrituras en los diferentes idiomas. Ahora, para nosotros tiene que ser algo crítico. O sea, ¿por qué? Porque mi vida depende de la autoridad de la palabra de Dios. Mi vida depende de la guía del Espíritu Santo a través de su palabra. O sea, la importancia que tiene que tener la Biblia. Por eso que vamos a estudiar la Biblia. Si no, ¿qué sentido tendría? O sea, no podemos traer aquí un Quijote de la Mancha y comenzar a estudiar un Quijote de la Mancha. O cualquier otro libro. Pero cuando vamos a estudiar las Escrituras, creemos firmemente que es la palabra de Dios, creemos firmemente que la suma de su palabra es verdad, creemos firmemente que fue inspirada, creemos firmemente que Dios usó 40 hombres en un periodo de 1600 años para hoy nosotros tener las Escrituras que no se contradicen entre ellas. En ningún momento la ley, es decir, los libros de la ley, hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, va a contradecir ninguno de los libros, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento. Y esas ciertas contradicciones, ¿verdad?, a la hora de aplicar lo que son las reglas de interpretación, se quedan nulas. Entonces, ¿por qué? Porque recuérdense que son progresivas, la revelación es progresiva. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta, ¿verdad? La Biblia forma una unidad y no se contradice en ninguna de sus partes. Si usted ve a Génesis, usted va a Apocalipsis, desde Génesis pasa por toda la Biblia y usted va a ver la persona de Cristo. Va a ver la persona de Cristo. Desde el comienzo, desde la creación hasta el último versículo de Apocalipsis, usted va a ver la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque ese fue el amor de Dios de entregar a su Hijo para que muriera por nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para justificarnos. Entonces es extraordinaria esa unidad. ¿Cómo podría ser que 40 hombres, diferentes épocas, en 1600 años, nos pudiesen dejar un libro como este? Solo si viene de Dios. Y por esa razón es que tenemos que amar la palabra del Señor. Decía el otro día, a veces decimos que amamos la Biblia, pero no pasamos tiempo con ella. O sea, cuando uno ama algo, uno pasa tiempo con eso. Cuando uno ama a alguien, pasa tiempo con esa persona. Ahora, cuando decimos que amamos a Dios, debemos amar su palabra porque Él nos ha dejado su corazón, su mente, está aquí. Dice el apóstol Pablo, ustedes tienen la mente de Cristo, ¿verdad? Y qué bueno es poder valorar la Escritura y darle el tiempo que se merece. La Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto es inerrante, no existe en ella error alguno. Y este es un término teológico, a defender. ¿Entiende ese concepto? Este es un concepto teológico a defender. ¿Por qué? Porque hay muchos que o la han leído
o no la leyeron y contradicen el concepto de inerrancia. Ellos dicen, tiene errores. Hay por ahí uno en las redes sociales que él lee la Biblia para buscar los errores. Y siempre está diciendo uno u otro error. Bueno, primero, la mente natural no percibe lo espiritual. Segundo, sin reglas de interpretación va a pensar y va a decir cualquier error, ¿verdad? Y simplemente va a tratar de contradecir. Ahora, nosotros estamos claros que la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto es inerrante, no existe en ella error alguno. No estoy diciendo errores de imprenta, cuidado, Puede haber errores de imprenta y sí. De repente donde iba una A, hay una O. Pero esos son errores de imprenta. Ahora, errores como esencia de la palabra de Dios no está, no hay. Si bien hay algunos que se van a levantar, pero nosotros debemos estar claros en esto. ¿Por qué? Porque si hay errores, la pregunta es, ¿cómo yo me doy cuenta que hay errores? Porque si hay errores en las Escrituras, entonces, ¿por qué yo tengo que tomar las Escrituras como fuente de autoridad para mi vida si hay errores? Pero estamos claros que la palabra del Señor es inerrante, no tiene errores. Vamos a ver Salmo 18:30. Salmo 18:30. Dice Salmo capítulo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todo lo que en él esperan. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y Dios es perfecto. Y todo lo que Él nos ha dejado es en su perfección, a pesar de la imperfección de los hombres que Dios llamó para esto. Entonces, acrisolada la palabra de Jehová, es decir, el concepto de pura es la palabra de Dios. Escudo a todos los que en Él esperan. La palabra de Dios es un escudo que nos aleja del pecado, que nos protege del pecado. Entonces tenemos que tener claro esto. En 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es la capacidad que tiene la palabra de Dios de hacernos perfectos, ¿verdad? No estamos hablando de perfección a la altura de Dios, estamos hablando de madurez espiritual. Y esa es la capacidad que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, poder hacernos hombres maduros, perfecto, dice, preparado para toda buena obra. También tenemos ahí San Juan capítulo 10, versículo 35. Si alguien lo puede leer, adelante. San Juan capítulo 10, versículo 35. Muy bien. El concepto de Dios es para otro momento explicarlo, pero lo que queremos ver aquí, que dice que la Escritura no puede ser quebrantada, ¿no? Entonces, también tenemos 17:17. La pregunta es, ¿con qué Dios nos va a santificar en su verdad? Con su palabra, con su palabra. Entonces, qué bueno es entender que la Biblia no tiene errores, la Biblia es inerrante, es un término teológico. Si yo preguntara, ¿cuál es la palabra que define que la Biblia no tiene errores? Usted diría, la Biblia es inerrante. ¿Estamos hasta ahí? Si creemos que la Biblia es un producto literario humano, sujeto a errores, al predicarla lo haremos influenciados por muchas razones. Si es solamente hombres, entonces sí tiene errores. Por ese punto de vista, si por el contrario creemos que la Biblia es confiable y divina, revelación que Dios nos dio, usando hombres para ello, entonces al predicarla
lo haremos influenciado por esa perspectiva. Entonces, si yo voy a predicar la palabra entendiendo que hay errores, voy a ser influenciado por eso. Pero si yo entiendo como realmente es, que la palabra de Dios es inerrante, que no contiene error, entonces voy a ser influenciado por esa santidad de la palabra, por esa verdad que es la palabra, para poder traducir, ¿verdad?, a los corazones lo que es el mensaje de Dios constantemente. Entonces, es importante, al predicarla dice, lo haremos influenciado por esa perspectiva. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a la Biblia? ¿Cuál es mi perspectiva? Es que es verdad, que no tiene errores. Imagínense venir a predicar acá sabiendo de que la Escritura tiene errores. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo hilamos tan fino para dejar los errores y solo, ¿verdad?, dejar la verdad? Sería terrible eso. Pero nosotros creemos firmemente que desde Génesis y Apocalipsis, desde creó Dios los cielos y la tierra hasta el amén de Apocalipsis, es palabra de Dios. Y eso es importante. A la hora de predicar, usted tiene que predicar el Evangelio. A propósito, no predique el Evangelio quizá de memoria. Y uno dice, ¿pero cómo de memoria? Ah, no, porque yo me aprendía cómo es el plan de salvación de memoria. No, no lo predique de memoria. Predíquelo con convicción. Si usted predica el Evangelio con seguridad, aunque la gente no tome decisión, sabe que usted tiene seguridad en eso. A veces predicamos el Evangelio como con miedo. No, ¿usted está convencido de que la palabra de Dios es verdad? ¿Está convencido que es palabra de Dios? Entonces, cuando predique el Evangelio, predique desde el punto... yo creo que predicar el Evangelio es en el único punto donde yo puedo predicar con toda certeza y claridad de que estoy donde tengo que estar. Porque cuando yo hablo de santidad, me falta mucho. Pero cuando yo hablo del Evangelio para la salvación, yo ya estoy ahí. Entonces es el único punto bíblico donde yo puedo predicar con toda certeza y puedo decir como el apóstol Pablo, imítame, porque yo imito a Cristo. Entonces ahí, cuando predica el Evangelio, usted tiene que estar sumamente convencido, tiene que mostrar la convicción de su corazón, la certeza de su corazón de que usted también es salvo. Por eso le está predicando el Evangelio. Usted tiene que atraer con la seguridad que usted tiene. Si usted dice, no, porque quizá, no, seguridad. ¿Y quién le da esa seguridad a usted y a mí? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que le da la seguridad, la convicción. Yo no estoy viendo a ver si puedo llegar a ser salvo. Yo ya soy salvo. Sin merecerlo, ¿verdad? Sin haber hecho obras. Pero creí en el Evangelio, acepté a Cristo. Y hoy puedo hablarte desde el punto de vista de un salvo, pecador como todos nosotros somos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista salvo, porque yo experimenté en mi vida la salvación a través de lo que el Evangelio decía, lo que el Evangelio nos mostraba, lo que el Evangelio decía que tenía que hacer, que era creer en el Señor Jesucristo y recibirlo como Salvador. Entonces, nosotros tenemos una seguridad plena de que somos salvos y desde ese punto de vista tu perspectiva, ¿verdad?, tiene que ser influenciada por tu convicción. Yo recuerdo una vez que estábamos en un cruce de una calle predicando con pintura el Evangelio y se detuvo una señora y dijo, lo voy a escuchar porque él cree lo que está diciendo. Eso fue lo que dijo ella. O sea, lo voy a escuchar porque él cree lo que está diciendo. O sea, no le estaba vendiendo un producto. Él era el producto. Porque él estaba hablando de la convicción de haber conocido a Cristo como Salvador. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, no estamos vendiendo un producto. Estamos convencidos que es la única manera, la única forma de que una persona sea salva. Entonces, lo que usted crea de la palabra de Dios va a influenciar para que usted hable de lo que usted conoce de la palabra, para que usted hable de lo que usted vive con la palabra. Y de esa manera la gente pueda entender que no es una religión más, sino que es una convicción en la salvación que solo Jesucristo puede dar. Y eso es sumamente importante tenerlo claro y tenerlo pendiente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿A usted le creería a alguien que duda en lo que predica? O sea, si duda en lo que predica, a veces lo hacemos con miedo porque nos sentimos indignos, pero más allá de sentirnos indignos, reconozca que Dios en su santa y bendita voluntad lo quiere usar.
Porque a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar la sabiduría de los sabios. Entonces, qué bueno es tener en cuenta, mis hermanos, la perspectiva, lo que usted cree de las Escrituras es en la manera que usted se va a mostrar delante de las personas para poder predicar el Evangelio o poder enseñar la palabra del Señor. Ahora, vuelvo a repetir, en el Evangelio yo le puedo decir con toda firmeza, yo estoy ahí. El Señor me salvó. Ahora, en cuanto a conceptos de enseñanza de las Escrituras, estamos en proceso. ¿Verdad? Estamos en proceso. En cosas hemos mejorado, en cosas necesitamos seguir mejorando, en cosas necesitamos seguir cambiando. Pero en cuanto al Evangelio, yo estoy ahí, mi hermano. Y esa es la convicción que tiene que ver la gente que escucha el Evangelio a través de sus labios. Y claro, a través de su vida. Es sumamente importante. Seguimos. La perspectiva bajo la cual miremos la palabra de Dios influirá enormemente en la tentación de que la estudiemos y la prediquemos, ¿verdad? En la intención, perdón. Entonces, a la medida, la perspectiva que usted tenga en la Biblia es que usted va a querer o no va a querer. ¿Le va a dar importancia o no le va a dar importancia? Si usted cree que la Biblia es Dios hablándole todos los días, ¿usted lo cree? Si usted tiene esa perspectiva de que es Dios hablando todos los días, si usted ama a Dios, si usted quiere obedecer a Dios, cumplir su voluntad, usted estará expectante de lo que Dios tenga que decirle todos los días. Por eso es que hablamos mucho siempre de los devocionales. ¿Por qué? Porque usted entiende que es palabra de Dios y Dios quiere hablarle. Y se supone que nosotros debemos tener la intención de escuchar a Dios, ¿verdad? Entonces eso nos anima y eso nos motiva para nosotros tener en cuenta esto, la perspectiva bajo la cual miremos la palabra de Dios. ¿Cómo usted mira la palabra de Dios? ¿En qué concepto usted mira la palabra de Dios? Eso va a influir enormemente en la intención, esa intención de estudiar la palabra y de que prediquemos la palabra. Cuando usted ve ciertas cosas, quizá voy a usar el término así, cuando usted ve ciertos ambientes, ¿verdad?, peligrosos, ciertos ambientes de mucha violencia, ciertos ambientes de mucha corrupción, ¿cuál es su forma de hablar de ese tipo de cosas? Y o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, eso lo sabemos. Pero lo que sí podríamos decir en nuestro corazón, ¿cuánto hace falta el Evangelio? ¿Cuánto hace falta la palabra de Dios? Y no solamente decirlo, sino ir y predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el único que tiene la capacidad de cambiar esa situación, de cambiar las personas que están en esa situación, más que la situación, es el Señor. Entonces, predicar el Evangelio, a veces decimos, que predican el Evangelio, pero no le han buscado una iglesia. Mire, mi hermano, a veces uno predica en masa el Evangelio. Yo no sé dónde el Espíritu Santo los va a colocar, pero una cosa sé, que si aceptó a Cristo es salvo. O sea, de eso estamos claros. Ahora, me gustaría tenerlos todos aquí para enseñarles la palabra, para que le enseñemos la palabra. Pero cuando predicamos el Evangelio, lo que yo debo saber es que esa palabra puede cambiar una vida. Puede transformar una vida. Recuerdo cuando iba a este predicador, que lo conocí en Estados Unidos, ¿verdad? Un predicador que iba volando para la iglesia porque le tocaba predicar en una iglesia, en otra iglesia que no era la de él. Y de repente, en un puente había alguien pidiendo bola, dicen aquí, ¿verdad? Haciendo dedo, decimos en Argentina, pidiendo que lo lleven. Y él dijo, yo ahora en este momento no me puedo parar. Y agarró un tratadito, un folleto, ¿verdad? Y calculó y ¡fum!, lo tiró. Y el folleto cayó a los pies de este hombre. Y se fue. Pasaron los años, un día lo invitan a una iglesia a predicar y se acerca un hombre y dice, yo sé que usted a mí no me conoce, pero hace muchos años yo era el hombre que estaba pidiendo que me llevaran allí en el puente. Usted no paró, pero usted tiró algo que transformó mi vida. Él aceptó al Señor Jesucristo a través de eso, ¿no? Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y nosotros tenemos que estar convencidos de eso. Y si usted está convencido, usted va a salir a la calle a decir a la gente que necesita a Cristo. Si usted está convencido de eso. Ahora, si usted no está convencido, bueno, siga viniendo a la escuela dominical, siga viniendo a la culto hasta que usted se convenza.
Pero si usted está convencido de que el Evangelio es poder de Dios, pero usted cree que mi familia, pero usted cree que mi sobrino, usted cree que... Sí, el Evangelio tiene poder para quebrantar el corazón, para quitar, ¿verdad?, esas ataduras, para romper esos muros que pone la gente para no venir a los pies de Cristo. Pero tenemos que estar convencidos que cada vez se hace más difícil, sí, es verdad. Pero ¿cuándo ha perdido el poder la palabra de Dios? ¿Cuándo el Evangelio ha perdido el poder? Nunca. Lo que nosotros hemos dejado de quizás de creer como tenemos que creer por tantas cosas que pone la gente o dice la gente. Somos nosotros los que a veces ponemos el muro. No, este no tiene cara de que va a aceptar a Cristo. Y hay que tener cara para eso. A veces nos podemos acercar a alguien que viene trajeado, pero al que está todo sucio ahí no nos acercamos. El Evangelio es poder de Dios para todos. Porque el problema de la humanidad no es la ropa, el problema de la humanidad no es cómo viste, si trabaja o no trabaja. El problema de la humanidad es el pecado. Y el Señor nos ha dejado el Evangelio, que es dinamita, es poder de Dios para salvación. Pero todo depende de la perspectiva que usted tenga de la palabra. Y para el creyente, ¿cuál es la perspectiva que yo tengo de la palabra de Dios para el creyente? ¿Verdad? Cuando hablamos de la perspectiva que tiene la palabra de Dios para el creyente, tengo que entender que el único que ha logrado hacer lo poco que yo hoy puedo decir que me parezco a Cristo, lo poco que usted se parece a Cristo, el único que ha logrado eso es Dios con su palabra, por la obra de su Santo Espíritu. Y déjame decirle algo, que si ponemos a Cristo aquí al lado mío, tengo que mirarlo para arriba. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso que Dios a través de su palabra. Pero una cosa estoy seguro, que el Señor tiene la fortaleza, tiene el poder para hacer mi vida a la imagen de Cristo. ¿Y cuál es la meta del apóstol Pablo? Dice, hasta que lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Qué bueno que cuando estemos cara a cara con el Señor seremos tal como Él es. Pero si usted se quedara en la condición que usted muriera espiritualmente en el cielo, ¿cuánto se pareciera a usted? ¿Cuánto me pareciera yo a Cristo? Qué bueno que cuando estemos allá seremos perfectos. Sí. Con eso que usted dice de la palabra de Dios, yo soy tímida para ir a hablarle a una persona. Entonces yo siempre tengo tratados. Ok. Y siempre que yo doy una propina, lo que sea, la gente, yo se lo doy. Y los jóvenes que no lo hacen, yo voy siempre y le doy su tratado, o sea, yo siempre tengo el instituto. Y me sorprendió porque yo le di uno que decía delante Jesús te ama, y atrás con todos los versículos que explica el amor. Ok. Entonces él se me acercó y me dijo, tú sabes que eso es verdad. Y me dijo, yo estoy visitando mi iglesia porque yo era cristiano, pero tuve como una muchacha que me sacó. Y entonces yo empecé, y ellos se me acercan, ahí yo hablo con él. Y yo dije, oh, Pablo, Señor, sí, ok. O sea, yo lo doy porque yo no creo, pero en verdad me sorprendí. Yo dije, mira, y él, Exactamente. cuando me dice, ay, esto me, como que él sintió como que era el mismo Señor, que le está acercando, que yo le dije, sí, ahí empezamos ahí yo le hablo. Y a veces yo no me lo creo que pueda. Y no es una casualidad, Dios está usando sus siervos para acercarse. Con seguridad también. Y después yo volví y me dijo, mira, tiempo, yo eso que tú me dijiste me cambió la vida. Es el mismo mensaje. Entonces yo le invité a una iglesia, le dije que si él necesitaba la iglesia, me dijo que sí. Exactamente. Y siempre que yo me salgo de la manera diferente. Y dice, oh, wow, eso hace todo sentido. Y no solo da el Evangelio, sino que muestra el Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio es amor de Dios. O sea, estamos claros en eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿usted cree que Pablo no tenía vergüenza? Claro, como hay un versículo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. No, pero a veces confundimos. Acuérdense que Pablo dice, oren por mí para que tenga denuedo. ¿Y cómo entonces contradice? ¿Cómo? Denuedo y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Sí, pero hay momentos donde hay cierto miedito. ¿Y el denuedo qué es? Valentía en medio del miedo, ¿verdad? Eso es denuedo. Y el apóstol Pablo muchas veces dice, ¿para qué? Para que el Señor me dé denuedo. En otro lugar dice, y tuve denuedo.
Ahora, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es la única forma de salvación. No hay otra manera, no hay otra forma. O sea, de eso estamos claros. Pero que en algún momento vamos a tener cierta vergüenza, como decimos. Sí, hay momentos donde uno encuentra cierto grupo y dice, ¿y cómo le entro? ¿Y cómo le llego? ¿Verdad? El problema es que está, porque si uno va a predicar, dice, mira, quiero hablarte de Cristo, mira, el Evangelio de Dios dice, ahí como que es duro. Uno se acerca a la persona, crea confianza, y entre sus conversaciones, entonces, a propósito de eso, entonces por ahí no se sí. por ahí hubo una estrategia. Ahora, Es duro, claro, que todo el mundo es difícil. Es la parte más difícil a veces. Pero sabe que hay diferentes entornos. Con gente usted puede hacer eso que dice José Luis. Con gente usted puede hacer eso. Ganó la confianza, comienza a conversar. Hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo. Con gente usted lo puede hacer así. Y eso es hermoso, porque una vez que usted ganó el corazón, predique el Evangelio para que pueda ser salvo. Pero hay momentos en los cuales salimos a la calle. Es decir, se juntó la iglesia, vamos a evangelizar. Y usted ahí golpea la mano. Bueno, en Argentina golpeamos la mano, aquí no se hace así. Pero usted toca el timbre, golpea la puerta o hay una persona afuera y usted se acerca y ¿qué usted tiene en la mano? Un tratadito, un Nuevo Testamento, ¿verdad? Y usted dice, buenos días, buenas tardes, lo que sea, ¿no? Hoy nosotros estamos por el barrio y estamos compartiendo palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí, gracias al Señor, cuando usted menciona la palabra de Dios, la gente por lo menos tiene respeto de escuchar, por lo menos, en la generalidad, ¿no es cierto? Entonces, va a haber momentos y momentos en los cuales tenemos tiempo para conversar, para hablar. Una vez que después que hablamos de concepto real, entonces lo que decía José Luis, torno la conversación al Evangelio, ¿verdad? Otro momento, usted salió a evangelizar, otro momento, va en una guagua, ¿verdad? Y uno dice, no, que yo ya no ando en guagua. Pero la guagua es una oportunidad de evangelizar, ¿verdad? O sea, eso son cosas claras, ¿no? El avión es una oportunidad de evangelizar y más allá que no puede ir para ningún lado. Usted lo tiene ahí arriba, ¿verdad? No puede salir para ningún lado. Entonces, hay momentos y momentos. Va a haber momentos donde usted va a tener la oportunidad de conversar. Imagínense, a mí me gusta el deporte, yo voy a jugar fútbol, estamos compartiendo de los equipos de afuera y por ahí llegamos al Evangelio. Entonces, de la misma manera, en un negocio, ¿sí? En un negocio. Una vez entré a un lugar y no sé qué había pasado ahí afuera y estaban re enojados, ¿verdad? Y a través de la conversación, sí, tienes razón, es la situación que está. Ahora, ¿sabes por qué esa situación está así? No sé. El Evangelio. Mostrar cuál es la condición y el problema real del hombre, que es el pecado, y poder llegar al Evangelio. Entonces, son cosas que uno tiene que tener claro. En cuanto a la vida creyente, la vida del creyente, si yo entiendo que la Biblia es la palabra de Dios, porque a veces parece que nos convertimos con la palabra de Dios y creímos en el Evangelio, y ahora que somos creyentes, ¿qué pasa con creer que la Biblia es la palabra de Dios? Creer que es la verdad. Creer que tiene poder para cambiar mi vida. Qué difícil es, queridos hermanos, cuando yo pienso que la Biblia tiene poder para cambiar las vidas y me olvido de la principal, que es la mía. Esa es la principal. Y cuando mi vida cambia, a través de la perspectiva que tengo de la palabra de Dios, puedo ser de influencia, puedo ser de ánimo, puedo ser de testimonio para que otros vengan a Cristo. Pero es importante la perspectiva de lo que usted crea de la Biblia. Mis hermanos, las Biblias a veces juntan polvo en nuestra casa. Y déjeme decirle algo, si usted va allí a Apocalipsis, a la iglesia, ¿verdad?, de Éfeso, cuando dice, ha perdido tu primer amor, ¿sabe lo que ha perdido? El amor por la palabra. Y el amor por la palabra, que es lo que nos da en la comunión con el Señor, en el orar, en leer la palabra, en prestar atención, meditar, lo que me da esa cercanía con el Señor, eso se había perdido. ¿Y cómo estaba la iglesia? Estaba trabajando, estaba haciendo cosas, pero ¿qué había perdido? Su primer amor. Su primer amor. Entonces, tengamos cuidado con eso. ¿Usted sabía que su pastor puede perder su primer amor? ¿Sabía eso? Que los líderes pueden perder su primer amor. Que cada miembro de la iglesia puede perder su primer amor.
sea, ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Porque si usted va, dice, escribe al ángel de la iglesia, decía, hasta el líder de la iglesia estaba metido ahí. Pero tengo contra ti que esto, ¿qué? Que has perdido tu primer amor. Quizás nosotros tendremos que meditar en nuestra vida, cuidado si nosotros hemos perdido ese primer amor. El primer amor por leer. Eso es lo más básico, leer la palabra. Primer amor para estar en su presencia, en oración, en la lectura, en la meditación de su palabra, en el interés en las cosas espirituales. ¿Podés estar acá sentado en la iglesia y no tener interés en las cosas espirituales? ¿Cómo? Puede estar sentado aquí y no tener interés. Puede ser que se haya hecho una costumbre de estar los domingos en la iglesia. Y cuidado, mis hermanos, no estoy hablando de esta iglesia, ni de mí. Entonces, es importante que nosotros podamos examinarnos, porque miren, mis hermanos, un descuido y llegamos a un lugar donde no quisiéramos estar. Hacer es bueno, servir es bueno, pero si nosotros nos descuidamos lo más importante, lo que hoy sirve, mañana termina no sirviendo. Entonces, tenemos que ver cuál es la perspectiva bajo la cual miramos la palabra de Dios. Yo quiero que a través del método de estudio bíblico nosotros podamos apreciar la palabra de Dios, mostrar el valor que tiene la palabra de Dios y tomarlo para nuestras vidas, para que eso sea de por vida. Mientras estemos vivos y tenga la capacidad de concentrarme, voy a leer la palabra de Dios, voy a estudiar la palabra de Dios, voy a meditar. Hay momentos en la vida ya que mentalmente uno no tiene esa capacidad, ¿verdad? Pero es interesante como gente con Alzheimer, lo dije bien, algo así, ¿verdad? Alzheimer, ¿verdad? Tiene la capacidad de citar versículos de la Biblia. No sé en qué casillero se guardó, pero todavía tiene la capacidad de citar la Biblia, aunque de ciertas cosas no se acuerda. Entonces, si hay algo que debo acordarme de aquí hasta el final de mis días, es de la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos. Atesoremos la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que nos hace alejar del pecado y nos hace vivir para el Señor. Seguimos. Vamos a la próxima. Términos importantes en teología y sus definiciones, ¿verdad? Vimos uno que tiene que ver con la teología, que es cuando no tiene errores. ¿Cuál era la palabra? Inerrante. Muy bien, es inerrante. Ahora vamos a ver algunos términos. Por ejemplo, la palabra revelación. Estamos hablando de términos teológicos, ¿eh? Es la acción del verbo revelar, es decir, dar a conocer o descubrir algo que existe, pero que ha estado oculto. Por ejemplo, la iglesia era un misterio que no había sido revelado. Como recién decía hace un ratito, desde Génesis a Malaquías, todos los que son los libros del Antiguo Testamento, ahí no aparece la iglesia por ningún lado. Ahora, ¿estaba en la mente de Dios? No, lo que pasa es que el pueblo de Israel rechazó al Señor y el Señor se agarró la cabeza. ¿Y ahora qué hago? No. Estaba en el plan de Dios. A tal punto que lo podemos ver a través de la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Que estaba en la mente de Dios, estaba en el corazón de Dios lo que era la iglesia, ¿no? Entonces la revelación viene del verbo revelar y uno dice, oh, chocolate para la noticia, pero sí es eso. Viene del verbo revelar, es decir, dar a conocer o descubrir algo que existe, pero que ha estado oculto. La revelación es un proceso mediante el cual Dios ha dado al hombre conocimiento acerca de él, acerca de sus obras, acerca de su voluntad, así como el contenido de tal conocimiento. Entonces la revelación de Dios se revela a sí mismo, revela sus obras, revela su voluntad. Qué bueno es tener en cuenta esto, ¿verdad? Porque si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que ir a donde lo revelan.
Y es la palabra de Dios que revela a Dios, su carácter, sus obras, su voluntad. Aún revela cuáles son sus planes, ¿verdad? Y qué hermoso que en esos planes un día vamos a estar con Él ahí en los cielos. Eso está dentro de sus planes. Entonces, esta palabra es sumamente importante. Ahora, cuando hablamos de revelación, la revelación presupone tres hechos. ¿Sabe lo que significa presuponer? ¿Hay algún versículo antes de Génesis 1:1? Algunos dirán, pero el 1. ¿Y qué hay delante del 1? Es decir, en ningún lugar la Biblia se tomó el tiempo de explicar, ¿verdad?, quién es Dios desde el principio. Hay algo que se presupone. ¿Qué es lo que se presupone? La existencia de Dios. ¿Cómo comienza Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Entonces presupone ¿qué? La existencia de Dios. No se pone a explicar la existencia de Dios, presupone la existencia de Dios. Por eso dice, la revelación presupone tres hechos. Lo primero es que Dios existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay ningún versículo anterior. En segundo lugar, Dios puede ser conocido. Hay un concepto clave y conciso, que Dios puede ser conocido. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, Dios creó el mundo, creó las cosas, pero no es conocido, no puede ser conocido. Ahora, lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios es que Dios puede ser conocido. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee las Escrituras, usted ve cómo Dios se va revelando a sí mismo. Dios se revela. Entonces, y lo tercero, Dios se comunica con el hombre. Eso es claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después, en el versículo 1:26 de Génesis dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y sigue avanzando el capítulo y Dios comienza a hablar con el hombre. Y le da responsabilidades al hombre. Y en toda la historia, hasta el día de hoy, hasta que termine los tiempos, Dios siempre se ha revelado al hombre. Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Algunos creen el ateísmo, en la explosión, en que todo surgió de ahí. Otros creen que Dios sí, Dios lo creó todo, pero Dios después lo dejó al azar. Arréglensela. Ahora, Dios no es así. Dios creó y Dios sigue comunicándose con el hombre. ¿A través de qué? A través de su palabra. Antes, dice Hebreos capítulo 1, ¿cómo se comunicaba con el hombre? Búsquelo, por favor. Hebreos, chapter 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Cómo se comunicó Dios con el hombre? ¿Cuál es un elemento de la comunicación? El hablar, ¿verdad? Ese es uno del elemento, no son todos, pero es uno. Ahora, ¿qué dice Hebreos 1:1? 1:1 al 3. Dios habiendo ¿qué? Hablado muchas veces y de muchas maneras. En los postreros días, ¿verdad? Nos ha hablado ¿por quién? No, el postrero, estoy hablando, eso es el pasado, pero en los postreros días, ¿por medio de quién? Por el Hijo. Entonces, fíjense, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, claro, por los profetas, dice el versículo, a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Alguno dirá, ¿y qué pasó en los 400 años de silencio? En esos 400 años de silencio, ¿Dios no habló? Es una pregunta teóloga. ¿Qué pasó en los 400 años de silencio desde el último libro del Antiguo Testamento y el comienzo o la aparición de Juan el Bautista? Entonces Dios ahí no habló. Hubo silencio. ¿O por qué decimos que hubo silencio? Simplemente decimos que hubo silencio porque no hubo ningún profeta de Dios en ese periodo. Por eso que Juan el Bautista es considerado el último profeta del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Del Antiguo Testamento.
Y esos 400 años lo que sí hablaba era la ley. Eran los profetas anteriores. Los famosos macabeos, que nosotros decimos, ay, Macabeo es un libro apócrifo. No, los reales macabeos se ocuparon de cuidar la ley, de cuidar lo que eran los escritos. Ellos se ocuparon de batallar y de pelear para que los escritos no sean destruidos. Es decir, que en esos 400 años dice que no, que hubo silencio por causa de que no hubo profetas que se levantaron como Zacarías, como Joel, como cuantos otros más, ¿verdad? Que se levantaron, Amós. Pero la ley estaba. Y hoy, donde no hay predicadores, ¿estará la ley? Yo creo que los gedeones se han ocupado mucho de eso. En hoteles, en hospitales, ¿verdad? En las escuelas, llevando Nuevo Testamento. Quizás no se levantó ningún predicador, pero ahí está. Y aunque parezca que hay silencio, ahí está. Dios puede usar lo que Él quiera. O sea, testimonio tenemos un montón de gente que fue a un hotel, comenzó a leer el Nuevo Testamento y se convirtió. Como también un tratado. Ahora, ¿sabes lo que yo sueño aquí en el templo? Tener una mesita de tratado ahí. Para que cuando usted se vaya, se lleve algunos. No para coleccionarlos, sino para buscar dónde ubicarlos, con quién poder compartir el Evangelio. Así que ya usted sabe, ese es mi sueño. No sé los decoradores que van a hacer con eso. Pero poder tener ahí, usted viene, uy, yo esta semana voy para tal lugar, déjame llevarme 4, 5. Y siempre poder tener acceso a literatura, porque es uno de los grandes métodos para poder llevar el Evangelio, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas presupone? Déjame ver. Olvidémonos de esto un segundo. Esta es la anterior. ¿Cuáles son las 3 cosas que presupone, verdad? Lo que es la teología, la revelación. Que Dios existe, que Dios se puede conocer y que Dios habló al hombre. Muy bien, son las 3 cosas. Ahora, cuando usted va a leer la Biblia, usted va con la mente clara de que Dios existe. Por eso va a leer la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted va a leer la palabra de Dios, ya usted sabe que Dios existe. Y en base a que Dios existe, usted va a prestar atención. ¿Qué más? Que Dios puede ser conocido. El hecho de leer la palabra de Dios es porque Dios puede ser conocido. ¿Cuál es el Dios que usted conoce hasta el día de hoy? Ok, ¿qué más? A ver, que Dios creó todas las cosas. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de José Maciel, ¿amén o no? Amén, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué promesas? ¿Qué más? ¿Qué Dios que usted conoce hasta ahora? El Dios de la palabra, ¿verdad? ¿Qué más? Dios omnipotente, poderoso. God is powerful, all right? ¿Sí? Es poderoso, muy bien. ¿Qué más? El Cristo de la salvación, muy bien, el Hijo de Dios. O sea, si nosotros vamos a conocer a Dios, creo que lo que tenemos que prestar atención son a los atributos de Dios. Mencióneme alguno, a ver que usted conozca. Atributos de Dios. A propósito, cuando hablamos de atributos de Dios, decimos que son características que solo Dios tiene, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos Dios es amor. Y usted dirá, pero yo también tengo amor. Sí, pero ¿qué dice Romanos 5:5? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, así que el amor viene de Dios, ¿verdad? Y dice, yo amo a Dios, sí, pero Dios nos amó primero. Entonces, eso es un atributo de Dios, ¿sí? ¿Qué otro? Hablaste de uno, omnipotencia. Eso es un atributo de Dios, omnipotente. ¿Qué otro atributo? Hay 3 omni. Omnipresente, omnisciente y omnipotente, ¿verdad? Son los 3 omni de Dios en cuanto a atributos. Y así podríamos seguir mencionando. Ahora, el hecho de conocerlo tiene que llevarme a acercarme a ese Dios. Y a propósito, ¿sabe que ese Dios que está sobre todo, porque el concepto de Dios es el Altísimo, el que está sobre todo, quiere hablar con cada uno de ustedes?
Si a mí me llamara el presidente de este país, yo dije, ¿qué quiere hablar conmigo? O sea, pero le puedo asegurar algo. Con todo respeto le puedo asegurar algo. El presidente de este país ni sabe quién soy yo. De eso estamos claros, ¿verdad? Y no lo digo como, él tendría que conocer todo el mundo, porque es imposible, ¿no? Pero él no sabe quién soy yo. Ahora, el Dios creador del cielo y de la tierra sabe quién soy yo. Y está atento y me quiere hablar. Todos los días ese Dios me quiere hablar a través de su palabra. A través de su palabra. Entonces, la pregunta es, ¿y yo entonces voy a estar atento? Tengo que ocuparme porque Dios habla a través de su palabra. Y eso es la importancia que yo tengo que tener con mi devocional. Porque en el devocional Dios habla conmigo, Dios habla contigo. Cuando uno está preparando mensaje, ¿verdad?, para predicar en la iglesia, uno está enfocado a lo que Dios te dice, pero a veces de una forma general. Pero cuando tú estás en tu devocional es entre Dios y tú y Dios. Y lo que siempre tiene que tener claro, Dios todos los días quiere hablarte. Todos los días. Así como es cierto que está lloviendo, Dios quiere todos los días, hablarte. Es la realidad. Pero a veces nosotros nos pasamos por el altar de Dios. Y se nos van la semana y después decimos, uy, ¿cuántos capítulos acumulados tengo? Y más cuando anda por Levítico. ¿Cuántos capítulos acumulados tengo? Pero Dios quiere hablarte todos los días. El Señor quiere revelarse, se ha revelado y ha mostrado y sigue hablando a través de su palabra. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Y hoy día el Espíritu Santo se encarga de hacernos recordar lo que Dios dijo. Es el Espíritu Santo. Toda revelación cae dentro de dos amplias categorías. Hay dos categorías para lo que es revelación, ¿verdad? Toda revelación, cualquiera que podamos estudiar, cae dentro de estas dos categorías. En primer lugar, encontramos lo que es la revelación general, natural. Dios dándose a conocer a través, y ahí tenemos varios versículos, de la creación, la naturaleza. Tenemos el Salmo 19, del 1 al 6, Romanos 1, 18 al 21. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces Dios se revela en forma general a través de su creación. A través de su creación. Pero también Dios se revela, dice ahí en la segunda parte, ¿verdad? ¿A través de qué? De la conciencia. Dios se revela a través de la creación del hombre, la conciencia. Romanos capítulo 2, 13 al 16 y Eclesiastés 3, 11. ¿Qué dice Romanos 2, 13? Romanos. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino hacedores de la ley, serán justificados. Hasta el 16. Romanos 2, de 13 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen con naturaleza que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su mandamiento. En el día que Dios juzgará con Cristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy bien. Dice, defendiéndole o acusándole. ¿De qué está hablando? De la conciencia. De la conciencia. La ley puesta en el corazón para que entonces pueda defenderle o acusarle. Esa es la conciencia. Entonces, cuando hablamos de revelación general, podríamos decir lo siguiente. La conciencia del hombre dice, hay un ser superior. La creación dice, hay un ser superior. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, la creación habla de que existe Dios.
Ahora, ¿sabe? El otro día encontré esto. Y lo interesante de esto es que se hizo solo. Se hizo solo. Y se hizo solo, se puso un cover, ¿verdad? Y se puso entrada para Wi-Fi, ¿verdad? Y se hizo solo. Se puso micrófono, cámara, se hizo solo. ¿Usted me creería si yo digo que esto se hizo solo? Entonces, ¿por qué creemos que el universo fue creado solo? Con la perfección que tiene el universo. Con la perfección de nuestro cuerpo. O sea, usted no se ha dado cuenta, pero ¿cuántas veces ha latido el corazón hasta este momento? ¿Cuántas veces ha llevado la sangre al cerebro y a cada órgano de su cuerpo? Entonces, yo no puedo decir que eso surgió de una explosión, sino que hay un ser superior. Ahora, la revelación general no da el nombre de Dios. La revelación general no nos dice todos los atributos de Dios. La revelación general nos dice que la naturaleza dice que hay Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, ¿cuándo vamos a ver cómo se llama? ¿Cuándo vamos a saber todos sus atributos? ¿Cuándo vamos a saber cómo es Dios? Cuando vayamos a la otra parte, que es la revelación especial. Pero solo la general, lo que nosotros sabemos por la creación de que hay un ser superior. En la revelación general, por la conciencia, sabemos de que hay un ser superior. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos dice que alguien existe. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que mi conciencia dice que hay un ser superior? ¿Sabe por qué? Por todos los dioses que la gente han hecho para adorarlo. Por todos los dioses que la gente ha esculpido para darle ofrenda y adorarlo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de nuestro corazón de adorar a alguien. Ahora, Dios nos creó con la necesidad de adorarlo a Él. Pero cuando la gente no conoce a Dios, puede adorar esa columna. Cuando la gente no conoce a Dios, puede hacerse su propio Dios, como dice Isaías. De un mismo árbol cortó un pedazo para el fuego, otro pedazo para hacer carne, y otro pedazo le hizo una figura y dijo, a partir de ahora tú eres mi Dios. Ahora, eso es porque Dios creó la conciencia con dos conceptos. Número uno, que hay un ser superior. Número dos, con la necesidad de adorar. Ahora, cuando nosotros encontramos a Cristo, ahí sí nos podemos explayar en la adoración, que Él se lo merece. Porque para eso Dios nos creó, para adorarlo y hacerle la gloria para Él. ¿Sí? Entonces, y lo último, la historia. Cuando hablamos de la historia, en Hechos capítulo 17, 28 al 24, Daniel 2, 19 al 21, en la historia podemos ver, ¿verdad? Y hablar de ese Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Pasó cuántos años? 40 años en el desierto. Muere Moisés, no entra a la tierra prometida, y Dios llama a otro líder. ¿Quién fue? Josué. ¿Y qué hizo Josué? Josué cruzó el río Jordán y la primera batalla que tiene, ¿verdad? ¿Es contra quiénes? Los muros de Jericó. Dios le da la victoria. Hay un pueblo un poquito más allá, que era el pueblo de Ai, ¿verdad? Y dice, no vamos a mover todo el ejército, vamos a llevar algunos, porque son poquitos. Y cuando ellos van, son derrotados y 32 personas mueren. ¿Verdad? Soldados de Israel. Mueren 32 personas y regresan. Cuando Josué habla con Dios, dice, Señor, ¿qué van a decir las otras naciones? ¿Que tú nos sacaste de Egipto para hacernos morir? O sea, Josué está diciendo algo interesante. Las demás naciones saben que tú eres nuestro Dios. Las demás naciones saben que tú nos sacaste de Egipto. ¿Y qué van a decir? ¿Que nos sacaste para matar acá? O sea, la historia misma habla de Dios. Por eso hablamos de revelación general. La creación, el hombre, la historia. Eso es revelación general. ¿Sí? Ahí podemos ver en Hechos 17, 24. Vamos a leer ese pasaje para terminar. Sí, adelante, mi hermano. El Dios que hizo el mundo y todas las personas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en medios en los órganos humanos. Proseguimos. Sí. Ni es comprado por manos de hombres, como si necesitara.
nace del Padre, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los pobres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los espíritus y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera, al alto, puedan hallar, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Gracias. Hasta ahí, mi hermano. Gracias. Excelente. Entonces, cuando hablamos de revelación, hay tres cosas que mencionamos. Revelación general. Dios habla a través de la creación, Dios habla a través del hombre, de la conciencia, y Dios habla a través de la historia. ¿Cómo lo decimos nosotros? Before Jesus, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Saben algo interesante? Termino con esto. Rusia, por lo general, lo vemos como comunista, y son comunistas, ¿no es cierto? Ahora hubo división y todo lo demás. Pero ¿saben que los rusos tienen el calendario cristiano? ¿Y saben cómo se llama domingo en ruso? El día de la resurrección. Imagínense dos comunistas diciendo, mira, el día de la resurrección vamos a jugar un partido de béisbol. ¡Qué contradicción! O sea, es extraordinario. Tienen día bíblico. Dice, ¿cuándo que vamos a tener la reunión? El día de la resurrección. ¡Wow! Y no creen en Dios. Y no creen en Dios. ¡Qué tremendo! Cómo Dios es Dios. El día de la resurrección nos vemos. ¡Wow! Es interesante. El alfabeto ruso sale del alfabeto judío. O sea que por donde lo miremos está el cristianismo. Exactamente. El lírico, ¿verdad? ¿Cómo Dios hace cosas extraordinarias? Bueno, ahorita está hablando de la revelación y mostrando esta primera parte de la revelación natural, la general. Estas citas que están allí y este orden, una vez usted me la... Yo una vez lo vi predicar. Okay. Y yo la noté. Mi hermano, explíqueme esa cosita. Y me dieron a mí la oportunidad una vez en un play, estaban jugando. Eso tú puedes hablar. Y eso fue lo que yo, en la oración, hice un pequeño comentario. Amén. Y eso puede decir que es muy bueno para predicar. Eso es un punto que está allá. Así que ustedes lo pueden desarrollar porque se explica muy bien. Exactamente. Para evangelizar. Sí, hay en lo que es la teología, hay una materia que nosotros vemos que es apologética, que es la defensa de la fe. Y dentro de todas las leyes de apologética hay algo que se llama razonamiento y después está el semirrazonamiento. El semirrazonamiento es razonar con la Biblia. El razonamiento es razonar con las cosas externas a la Biblia.